Bien, hermanos, buenos días. Bendiciones a todos. Un gusto nuevamente estar aquí viéndonos por este medio. Y pues que el Señor nos bendiga nuevamente un día más a cada uno de nosotros. Vamos a enfocar nuestro tema ahora ahí en el pasaje bíblico de Jonás 1, del 1 al 3. Jonás 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha asumido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta ocasión cuando huimos de Jehová. En este caso, nuestro tema va a estar centrado ahí en Jonás, del 1 al 1 al 3, como vimos ahorita en la palabra de Dios, de Jonás, cuando Jonás huye de Jehová, de Jonás el fugitivo. Cuando se menciona a Jonás, hermanos, muchas veces luego nosotros lo etiquetamos, lo pensamos únicamente por sus defectos, por sus errores, muchas veces, lamentablemente. Decimos Jonás, el que desobedeció a Dios, y por causa de la desobediencia pues fue tragado por un pez gigante, pero más sin embargo que Jonás tenía grandes virtudes. Por algo Jehová fue elegido por algo Jehová lo eligió a él como profeta, para ser profeta. Era siervo y profeta del Señor, y este no es un título insignificante. Algunas virtudes buenas tenía Jonás, que Jehová lo había elegido para ser su profeta. Pero cierto día vino un cambio inesperado en la vida de Jonás. Recibe él un encargo divino por parte de Dios, ¿verdad? Vino un giro inesperado, recibe un encargo en el que a él le pareció extremadamente difícil ir a esa ciudad, un pueblo conocido, Nínive, un pueblo conocido por su crueldad, un pueblo conocido por su violencia. Si la predicación de Jonás no había sido de mucho éxito en el pueblo de Dios, pues mucho menos iba a ser ahí en ese pueblo, en esa ciudad de paganos que era en Nínive. Él recibió una comisión de parte de Dios para predicar el arrepentimiento en aquella ciudad, en la ciudad de Asiria, que era una nación gentil, en la cual iba muy específicamente a Nínive, que era la capital de Asiria. Y esta tarea era sumamente difícil, ya que los asirios tenían reputación, o tenían muy mala fama ellos, de que eran muy malos, muy malvados, muy brutales, eran muy opresivos, además de que aparte eran enemigos del pueblo de Israel. Pero para esta obra, Dios ya tenía un hombre, y ese hombre era Jonás, en la cual le fue comisionado para ir a Nínive. Levántate y ve aquella gran ciudad, le dice, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Nínive era la mayor ciudad en la más poderosa monarquía del mundo en aquel tiempo, pero esta gran ciudad era muy grande en su maldad. La maldad, dice la palabra de Dios, que había subido hasta los mismos ojos de Dios, hasta el mismo trono de Dios había subido. Y era obvio pensar que Jonás no tenía ni la más mínima intención, ¿verdad?, de ir a cumplir con esa comisión que Dios le había dicho. Entonces vemos cómo en los tiempos de Jonás, son los mismos tiempos de ahorita. En aquellos tiempos de Jonás, Dios tenía planes para salvarnos a nosotros. Dios tenía planes para salvar al mundo, como los tiene hoy en nuestros días. Entonces a nosotros como cristianos, como mensajeros de Él, ¿verdad? Estamos en la misma condición que Jonás, porque nos está dando la misma orden que a Él.
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión de nosotros. Si se fijan, estamos en la misma situación, en la misma condición que Jonás. ¿verdad? Vayan y prediquen a la gente de su condición ante Dios. Vayan y prediquen a la gente, vayan y adviertan a la gente, ¿verdad? De su condición que tienen contra Dios. Pero Jonás, hermano, no estaba dispuesto a sacrificarse. Ir a Nínive y pregonar que serían condenados por sus pecados y decirle que se arrepintieran, pues eso era muy peligroso para él. Y hoy en nuestros tiempos nosotros también estamos como Jonás, muchas veces decimos lo mismo, decirle a mi familiar, decirle a mis amigos que están perdidos, muchas veces se nos hace a nosotros muy complicado. Y Jonás se encuentra en una situación muy desesperada, porque él sabe, está consciente de que ha cometido un error contra Dios. Y el único que podía salvarlo era Dios. Pero ¿cómo iba a pedirle ayuda a Dios si él estaba huyendo de él? Muchas veces así nos pasa a nosotros de igual manera. Tenemos todas las cosas, tenemos las circunstancias a nuestro favor, todos tenemos materialmente hablando, pero no nos acordamos de Dios, no volteamos a ver a Dios. Pero cuando pasamos por situaciones difíciles, que todas las circunstancias están en contra de nosotros, que las cosas no me salen como yo quiero que me salgan, entonces cuando yo volteo a ver a Dios, pero pues ¿cuándo lo voy a ver? Si cuando yo tuve todo no volteé a verlo, ahora que no tengo nada por menos. Entonces, muchas veces la desobediencia de Jonás puso en peligro, dice la palabra de Dios, cuando digo en la tripulación, Jonás puso en peligro, a través de su desobediencia, puso en peligro a toda la tripulación. De la desobediencia de la palabra de Dios en nosotros mismos igual puede poner en peligro la vida de otros que dependen de nosotros. Porque si nosotros nos dormimos espiritualmente, nuestra conciencia está entenebrecida. Si no discernimos entre lo bueno y lo malo, la conciencia está dormida. Hay veces que tengo guardada una herida de un pasado, un odio, un rencor, un resentimiento. Entonces, todas estas situaciones, obviamente, por consecuencia, no nos va a poder ser posible a nosotros ayudar a otras personas a través de la misma desobediencia. Aquí Jonás vemos que estaba tomando un rumbo equivocado, se estaba saliendo Jonás de la voluntad de Dios, se estaba dando un paso en falso, se estaba saliendo de su confianza, estaba quitando los ojos de Dios, prefirió hacerlo a su manera. Y en la Biblia vemos muchos personajes, grandes hombres de Dios, personajes sobresalientes bíblicamente que pasaron por situaciones como la que pasó Jonás, que en un momento determinado de su vida, de su trayectoria, se salieron ellos de los ojos de Dios. Vemos en Abraham, cuando iba en camino a Canaán, a él se le hizo fácil, ¿verdad? Iba por un rumbo equivocado, igualmente a Abraham, que estaba dando un paso en falso, porque él prefiere, se desvía a Egipto en el trayecto de cuando él iba a Canaán. Hizo exactamente lo mismo que Jonás, quitó los ojos de Dios, se estaba olvidando la promesa que Dios le había dado, y Abraham cambia su dirección con un rumbo contrario. Abraham se basó en su propio razonamiento, y él es cuando decide ir a Egipto, pero porque quita los ojos de Dios. Hizo lo que su razón le indicó, se había salido de la voluntad de Dios. También vemos en Moisés que Moisés tuvo un pasado muy preocupante antes de que Dios lo llamara para dirigir a su pueblo. Moisés se enfureció cuando vio un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. ¿Qué es lo que hace Moisés? Lo mata y lo entierra en la arena. Vemos un David también, uno de los personajes también muy importantes en la Biblia. Tiene una historia de muchos errores también David. Comete adulterio, comete asesinatos. Cuando se acuesta con la mujer de Betsabé, con la esposa de Urías Eteo, Betsabé, y lo manda a asesinar también a Urías Eteo. Pablo, igual manera, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de cristianos. Los discípulos en la barca igual quitaron los ojos de Dios, quitaron los ojos de la confianza en Dios. Cuando van en la barca, Señor, despierta, le dice, que nos ahogamos. Entonces ellos quitaron la confianza de él, quitaron los ojos de él.
Entonces, muchas veces es necesario. Todas ciertas personas fueron personajes muy sobresalientes en la bíblica, hablando bíblicamente, en la cual ellos pasaron por en sus trayectorias pasaron por ciertas pruebas, cada uno de ellos, ¿verdad? Llegó un momento en que se olvidaron de Dios, se quitaron los ojos de Dios, pues todos conocemos la historia de estos personajes, que fueron un personaje muy sobresaliente bíblicamente, y todas estas situaciones, todas estas pruebas por las que pasaron ellos, pues salieron más fortalecidos. Muchos de los que habían salido del pueblo de Israel, de Egipto hacia de Israel, de Egipto, muchos ya estando en el desierto, se regresaron, se olvidaron de Jehová, se olvidaron de Dios, se olvidaron de su promesa. Muchos se regresaron, empezaron a blasfemar contra Moisés y se regresaron. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Muchos ya estamos en la iglesia y nos regresamos al mundo. Ya estando en la iglesia, habemos muchos que regresamos nosotros otra vez acá, regresamos al mundo. Y esto por lo que estamos pasando ahorita, que todos ya conocemos, esto nos tiene que hacer a nosotros reflexionar, a todos los que estamos retirados, todas las personas que se encuentran retiradas de Cristo, todas las personas que están alejadas de Cristo, que regresó al mundo, esta cuestión por la que estamos pasando, me imagino yo que nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que iniciar o tienen que iniciar una reconstrucción, ¿ya? Tengo que iniciar una reconstrucción de mi relación con Dios. Esto que está pasando, esto nos va a hacer a nosotros, nos va a empujar más a congregarnos más. Esto porque estamos pasando nos va a nosotros a empujar a reconstruir mi relación con Dios. Entonces, si todo esto no nos empuja a nosotros a reunirnos más, si todo no nos empuja a nosotros a reconstruir mi relación con Dios, pues, ¿qué nos va a empujar? En estos momentos es cuando nosotros debemos entender que son planes de Dios y que Dios tiene un plan para mi vida, tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Son pruebas estas por las que estamos pasando, como por las pruebas que pasaron estos personajes que les acabo de mencionar. Que nosotros debemos de mantener nosotros siempre esa confianza, esa esperanza, ¿verdad? En Él, en su voluntad, en su palabra, ¿verdad? En que todas nuestras vivencias, buenas o malas, en todo lo que pasemos, nosotros debemos mantener esa esperanza. Entonces, Dios a veces no entendemos, porque Dios obra de manera muy misteriosa con nosotros. Maneras misteriosas en las que nosotros no logramos entender, porque nosotros somos muy limitados en comparación con Él. Dice nuestro Señor Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice Jesús. Entonces, aunque no entendamos lo que está ocurriendo, debemos nosotros siempre de confiar que Dios está trabajando en mí, que Dios está trabajando en nosotros, en sus tiempos, no en los tiempos de nosotros, ¿verdad? En sus planes, no en los planes míos. Decimos por ahí, hay niveles. Él no se mueve en el mismo nivel de nosotros. Hay niveles. Entonces nosotros siempre nos tenemos que tener esa confianza, esa esperanza en esos planes o estas pruebas que nosotros estamos pasando. Tenemos que reflexionar los momentos que estamos, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Muchas veces, como humanos, el ser humano tiende a buscar a Dios cuando se tiene una necesidad, cuando se está en desgracia, cuando está pasando por momentos difíciles, y es cuando decimos, Dios, ayúdame. Muchas veces esa es la característica o la naturaleza del humano, que en los momentos difíciles es cuando nosotros volteamos a ver a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, cuando Israel tenía problemas, cada que tenían problemas ellos clamaban a Dios. Y Dios en su misericordia siempre les mandaba un juez. Y este juez siempre los liberaba de las pruebas, de las luchas, de sus problemas que ellos estaban pasando, que ellos tenían. Y agradecían a Dios. Pero al cabo de un tiempo se olvidaban de todo esto, se olvidaban otra vez de Dios y volvían a lo mismo. Y volvían a clamar a Dios. Y así era como un círculo vicioso que tenían los jueces, en el tiempo los jueces, en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Entonces ese tiempo los jueces,
al tiempo actual que estamos nosotros viviendo, pues no hay ninguna diferencia. El ciclo de los jueces y el ciclo que nosotros estamos ahorita, hoy en día, es la misma, porque hoy en día nos pasa la misma. Clamamos a Dios con un corazón sincero, como los jueces, como los pueblos de Israel, ¿verdad? Para que clamamos a Dios en los momentos difíciles y lo clamamos a Dios con un corazón sincero. Clamamos para que esto pase. Esta situación por la que estamos pasando, mucha gente clamó para que, y sabemos nosotros que en la misericordia de Dios sabemos que esto va a pasar. Pero la reflexión no es qué voy a hacer, ¿verdad? Sino quién voy a ser después de que todo esto pase. Porque decimos, ¿y qué pasará después de esto? ¿Y qué va a ser después de todo esto? ¿Sí? Yo pienso que en manera de pensar que lo más correcto no es qué voy a hacer, sino quién voy a ser yo después de que esto pase. Vamos a seguir como el pueblo, vamos a ser como el pueblo de Israel. Nos vamos a olvidar de Dios como se olvidaba el pueblo de Israel. Lo vamos a seguir rechazando. Entonces, ¿quién voy a ser? Entonces, después de que todo esto pase, no hay más que dos cosas. O cambiamos o seguimos igual. O cambiamos o todo se repite. Nuestro Señor Jesucristo hace un lamento sobre el pueblo de Israel, porque siempre rechazó a Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, ahorita que estamos aquí reunidos por este medio, no estamos por pura casualidad, no estamos escuchando por casualidad, sino que estamos aquí porque Dios quiere que lo escuchemos. Entonces, no buscar solo a Dios cuando lo necesitemos, como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar de no olvidarnos de Dios. También Moisés hace una advertencia al pueblo de Israel, pero esa advertencia que hace Moisés al pueblo de Israel viene siendo también lo mismo para nosotros. Es una advertencia a la misma vez también para nosotros. Te daría ciudades grandes que tú no edificaste, casas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas que tú no plantaste. Dice, y luego que comas y te sacies, cuida de no olvidarte de Jehová. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, a través de la situación de la que pasamos, de los problemas que pasamos, necesitamos nosotros vivir una vida más agradecida. Porque cuando tenemos, porque cuando todo tenemos, es cuando tendemos nosotros a olvidarnos de Dios. ¿De cuántos problemas no nos ha sacado Dios? A veces que pasamos por problemas muy difíciles, problemas de enfermedad, problemas financieros, problemas, algunos nos ha sacado, alguna persona los ha sacado de prisión, de muchas situaciones que nos ha sacado Dios. Ya que tenemos que ser más agradecidos con Él. Conocemos la historia de los 10 leprosos, en la cual solo uno regresó a darle gracias, solo uno regresó y era samaritano, era extranjero. Y los otros 9, dice, solamente uno regresó. Entonces, de nosotros, cuando todo esto pase, ¿cuántos vamos a regresar? Hay una cosa muy importante, y Julio lo mencionaba ahorita en su clase, que hablaba sobre la prioridad de Dios, que si la estamos cumpliendo o no. Entonces, es muy importante ponerlo ahí primero. Tenemos que poner que Dios sea nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros tenemos las prioridades al revés. Tenemos a Dios en último lugar. Ponemos en primer lugar mis cosas muy importantes, mis prioridades muy importantes. Ponemos luego las cosas que no son tan importantes como la escuela. Luego ponemos las cosas que no son nada importantes y luego cosas que no son nada insignificantes. Y ponemos al final nosotros a Dios.
Y cuando nosotros empezamos a llenar nuestra vida de cosas insignificantes, ¿verdad? Y después nosotros vamos a querer meter las cosas que queremos para Dios, pues ya no se va a poder. Porque ya no, Dios ya no va a querer. Porque ya tenemos todas las cosas al revés, tenemos todas las prioridades mías. Y al último estoy metiendo a Dios. Y si yo lo quiero meter al último, ya no se va a poder. Entonces, cuando no se tiene una vida ordenada, no es posible acomodar lo que queremos para Dios, obviamente. Pero para que las cosas funcionen, obviamente tenemos que poner primeramente a Dios. Y después de poner a Dios primero, vienen todas estas cosas que le mencioné. Cosas muy importantes, cosas que no son importantes, cosas que no son tan importantes, cosas que nada tienen de importancia, cosas insignificantes. Y cuando Dios está en su lugar, cuando tengamos a Dios en su lugar, entonces nuestra vida va a estar en orden. Cuando tengamos a Dios en su lugar, nuestra vida va a estar ordenada. Entonces, cuando volvamos ahora a la nueva normalidad, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Y yo pienso que por automático, tiene que haber un cambio en nuestra vida como personas, como cristianos, un cambio espiritual. Al menos debemos a tener más crecimiento, debemos tener más madurez. Si antes yo le servía a Dios al 60, al 70, ahora le voy a servir al 80, al 90, al 100, al 110. Tenemos que nosotros hacer un cambio. Tiene que haber por automático un cambio en nuestra vida. Entonces, ¿estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Porque no hay cosa neutral, no hay nada neutral. El que no es conmigo, contra amigo es, dice Dios en su palabra. ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? ¿Verdad? Y pues siempre vamos a estar pasando por situaciones difíciles, por problemas, por circunstancias adversas, pero cada uno de los problemas, hermanos, por los que pasemos, yo pienso que es un escalón que vamos a dar nosotros hacia arriba. Hay una reflexión, no sé si alguno de ustedes ya la vio por ahí, la reflexión del burro. Es de un campesino que tenía un burro, ya viejo. Entonces no encontraba el burro. Y resulta que el burrito estaba en un hoyo que tenía un pozo de agua muy hondo. Y pues, ¿cómo lo sacaba? Entonces, llegó a la conclusión, tomó una decisión de dejar el burrito ahí. Dijo, el burrito pues ya está viejo, ya no me sirve para nada. El pozo pues está seco, ya no produce nada, no produce agua, no da nada. Entonces llama a todos sus vecinos para que le ayuden a enterrar, a tapar ese hoyo, ese pozo. Y llegan todos los vecinos con sus palas y empiezan a echar tierra al pozo. En un momento dado, este campesino se asoma al pozo y ve cómo el burrito se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. Daba un paso hacia arriba de la tierra. Entonces, les decía ahorita que cualquier problema, nosotros que pasemos, eso va a ser un escalón que nosotros vamos a dar hacia arriba. La vida nos va a tirar mucha tierra y la vida nos va a tirar de muchos tipos de tierra, pero el truco de todo esto, la cuestión es de que el truco es de saber sacudirnos esa tierra y usarla para dar un paso hacia arriba. Podemos salir nosotros de los más profundos pozos, pero sin olvidarnos de Dios. Salmo 103, 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, podemos nosotros salir siempre de cualquier pozo, por más hondo que tengamos, que estemos, pero sin olvidarnos de Dios. Entonces, para salir también de cualquier tormenta, de cualquier tribulación, necesitamos nosotros siempre escuchar la voz del capitán del barco. Necesitamos escuchar siempre nosotros la voz del patrón del barco. Ahí la lectura con Jonás, cuando va en el barco, le dice al capitán del barco, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios. Era Jesús el que le estaba hablando. Y lo mismo lo que nos dice a nosotros también en estos tiempos. Levántate, tú que duermes. Entonces, ¿por cuántas tormentas, por cuántas tribulaciones nosotros
no hemos pasado, de cuántos peces gordos nos ha sacado Dios, como a Jonás, como a sus discípulos cuando iban en la barca en esa tormenta. ¿De cuántos problemas no nos ha sacado Dios? Por eso nos dice nuestro Dios, levántate, tú que duermes. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Tener siempre en nuestra mente de no olvidarnos de Dios. Todo esto van a ser pruebas que estamos pasando, como este personaje que les mencioné. Va a ser pruebas, pero va a ser para nuestro propio fortalecimiento, va a ser para nuestra propia madurez, para nuestro propio crecimiento. Entonces, no olvidarnos de Dios y ponerlo siempre primero a Él. Porque una vez que tengamos a Dios en su lugar, nuestra vida va a estar ordenada. Entonces, no mirar las circunstancias, sino mirar a Dios. Dice Dios es galardonador de los que les gusta. Hermanos, tengamos confianza en su palabra. Dios está siempre con nosotros. Y Dios es nuestra fortaleza. Dios les bendiga. Bendiciones.